was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. We watch the sunset over the castle on the hill. 15 years old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. Bien, previo un saludo cordial a toda la comunidad de gestión integral de proyectos. Hoy día daremos, como parte de la capacitación, esta cuarta sesión relacionada a los trabajos en caliente. Hay que recordar que los trabajos en caliente forman parte de los denominados trabajos de alto riesgo debido a la naturaleza en la que se realizan estas actividades. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta los procedimientos, los planes de emergencia, así como la participación de cada uno de los miembros del equipo de trabajo que estará realizando una operación de trabajo en caliente. En esta cuarta sesión vamos a ver justamente todo lo relacionado a cuáles son las responsabilidades que tienen cada uno de estos participantes de las actividades en caliente, porque no solamente se hace referencia al personal que está en la zona o en la obra o en la parte operativa realizando esta actividad, sino que también implica a todo el personal de la empresa, entre ellos el equipo de respondedores, el área de supervisión de la empresa, el área de seguridad de la empresa. Van a estar atentos a cualquier situación anómala que se dé durante este tipo de actividades. Aunque esta es una situación que no debiera presentarse porque se ha hecho una planificación apropiada, una evaluación muy estricta, es muy posible que alguna eventualidad se presente de un momento a otro y genere algún tipo de accidente o el tipo de incidente que requiera una atención inmediata. Por eso lo que vamos a ver a continuación está relacionado justamente a esta etapa en la que se va a dar mucho énfasis a la etapa o a la parte en la que el personal de respuesta a emergencia interviene tomando en cuenta cuáles son sus responsabilidades. Mi nombre es Ricardo Vázquez, soy asesor técnico en prevención de riesgos laborales y respuesta a emergencia, y como les comenté, vamos a ver hoy día lo relacionado a los temas en cuanto a los planes de emergencia, respuesta a emergencia o equipos de respuesta, brigadistas, etc. El contenido para el día de hoy: planes de emergencia para trabajos en caliente, procedimientos seguros para los trabajadores, procedimientos seguros para los rescatistas, porque ellos obviamente tienen que establecer cuál es la manera más apropiada y adecuada de generar un rescate ante una situación que se presente, porque todas las emergencias, aunque tengan cierta similitud en cuanto a algunas condiciones, cada una de ellas representa una emergencia en particular. Procedimientos para actuar ante una emergencia, planificación, responsabilidades y competencias, rescate de víctimas en espacios confinados,
rescate de víctimas en trabajos en altura, métodos de prevención, lucha contra incendio, conclusiones finales y un video que va a mostrar todo lo anterior, así como parte de las sesiones vistas en las anteriores oportunidades. Entremos entonces con los planes de emergencia para trabajos en caliente. En las operaciones de alto riesgo es posible que ocurra un accidente, aunque yo he tenido toda la evaluación, haya tomado en cuenta todo lo necesario para que el accidente no ocurra o para que el incidente no se presente. A veces por alguna situación en la que el operario usualmente y lamentablemente toma una decisión equivocada, es que se generan los incidentes. Yo debo tener un plan de respuesta. Estar siempre en la etapa preparativa es muy importante porque voy a evitar tener que movilizar personal, usar recursos que podrían no solo empeorar una situación si es que no tomo en cuenta un procedimiento de rescate, porque a veces por el interés, por el entusiasmo, por el ímpetu de querer ayudar a una persona, a veces nos ponemos en una situación de riesgo. Por lo tanto, es importante que yo haga una planificación. Sin embargo, a pesar de estas planificaciones, esta etapa previa de evaluación, ocurre algún tipo de incidente que requiere una respuesta inmediata. Por lo tanto, en operaciones de alto riesgo, esta respuesta tiene que ser rápida, oportuna y adecuada. Es por eso que ante estas situaciones, es importante definir cuáles son las acciones que yo voy a utilizar, que yo voy a emplear, para que de esta manera los riesgos, las consecuencias, en todo caso que representan los riesgos, se reduzcan al mínimo. El plan de rescate también deberá reducir al mínimo el riesgo al socorrista, porque la persona que va a entrar al lugar o va a brindarle el apoyo a la persona o a la víctima, en este caso, también expone su vida, también puede ser afectado por aquello que afectó a la víctima, por lo que la situación, en un caso como este, complicaría muchísimo las labores de rescate. Entonces, también hay que considerar dentro de este plan de rescate el hecho de que el socorrista no debe o no tendría por qué sufrir ningún tipo de lesión durante el intento de rescate, debido quizás a la complejidad que puede representar, sobre todo en el caso de los trabajos en caliente, ya que por definición sabemos que un trabajo en caliente es todo procedimiento, o es todo un trabajo con un procedimiento que puede generar chispas o llamas abiertas, ya sea que se realice dentro de un taller, fuera del taller o en un ambiente con alguna condición adicional. Entonces, debemos tomar en cuenta también que todo plan de rescate debe incluir o debe reducir la posibilidad de que en este caso el rescatista no sufra ningún tipo de lesiones. Esto implica obviamente que también podrán realizarse trabajos en altura, en espacios confinados, en los que se tiene que hacer también una serie de evaluaciones, no solo en cuanto al uso del equipo de protección, sino también evaluaciones, por ejemplo, en el caso de los espacios confinados, monitorear la atmósfera interior para ver si es que el rescatista debe entrar o no con un equipo de aire, y evaluar también las distancias y los tiempos, porque si utilizo un equipo de aire de alto contenido, es posible que los tiempos sean muy cortos con respecto al uso del equipo de aire, por lo que hay que entender cuál es la distribución de estos espacios, ¿no? En el caso de los trabajos en altura, hay que considerar la altura en la que ha quedado colgado ese operario, si disponemos o no de las cuerdas suficientemente largas para acceder a ese lugar y generar un rescate adecuado para la situación. Asimismo, hay que entender que estos planes de emergencia deben ser practicados y verificados, acorde con las actividades que se ejecuten y que garantice una respuesta organizada y segura ante cualquier incidente. Recordemos que en situaciones de emergencia, muchas veces las personas tienden a tomar acciones de respuesta desesperadas, sobre todo cuando no se ha tomado en cuenta un plan de emergencia específico para tal situación. Como hemos visto en anteriores oportunidades, es imprescindible que dentro de los permisos de trabajo o dentro de la documentación que se va a presentar para solicitar la autorización de un trabajo, ya sea en caliente o altura o espacio confinado o la mezcla de ellos, se tiene que prever la forma en cómo se va a generar un rescate si es que la persona queda atrapada, queda colgada o ha sufrido algún tipo de lesión que le impida su desplazamiento y su propio rescate, porque también hay que entender que los operarios deben estar entrenados para realizar un autorrescate dentro de la medida de lo posible. Los procedimientos de seguridad para las actividades de trabajo en caliente realizadas por el personal asignado deben incluir descripción de las actividades a desarrollar, las instrucciones concretas sobre el trabajo, número de trabajadores que se requiere en el punto de operación,
¿Cuál es la identificación o cuáles son las actividades que representan una condición de riesgo para el propio trabajador? Así como una vez identificados estas condiciones, tiene que aplicar un procedimiento de rescate, sobre todo, como mencioné anteriormente, cuando hay labores combinadas, tales como aquellos que se realizan en altura o en espacios confinados. Es fundamental que el personal conozca sus procedimientos, no solo con referente a la práctica o a la aplicación de su labor, sino también a los procedimientos de seguridad relacionados a la actividad y los procedimientos de seguridad que la empresa, en el caso de que sea una contrata la que realice una actividad, le pueda brindar, ¿no? Por ejemplo, rutas de evacuación, la ubicación de los extintores más cercanos y cualquier otra posibilidad que ayude a dar una voz de alarma o active una alarma en el caso de que se presente un fuego que finalmente se convierte en un incendio. El procedimiento de rescate de accidentado durante las actividades de soldadura y corte, ya sea en altura, en espacios confinados, en espacios subterráneos donde hay ambientes de polvo, gases, vapores inflamables, debe tener al menos lo siguiente para el personal de rescate. Debe definirse claramente cuáles son las funciones y responsabilidades del personal asignado a la labor de rescate, las instrucciones concretas de cómo debe realizar ese rescate, el equipo o aparato o logística necesaria para la ejecución de ese plan de rescate, aplicar técnicas de RCP, sobre todo si es que la víctima por alguna circunstancia ha quedado inconsciente y los signos vitales se han perdido y obviamente requiere de una evaluación y una aplicación inmediata. Esto implica también mucho entrenamiento, implica que el personal de rescate esté claramente identificado con un equipo, con una ropa, una indumentaria, que además permita solicitar el apoyo rápidamente a través de medios de comunicación. Aquí es importante recordar que el personal de rescate debe conocer y debe desarrollar de manera paralela muchas actividades. Debe conocer todo lo relacionado a lucha contra incendios, rescate en altura, rescate de personas que hayan estado atrapadas dentro de un espacio confinado, etcétera, ¿no? Es una amplia variedad de conocimientos que debe tener porque los trabajos de alto riesgo, repito, implican incluso la combinación de estas actividades. ¿Cuál es el procedimiento para actuar frente a una emergencia en el área de trabajo? Pues bien, esto lo que vamos a ver acá es desde un punto de vista muy general. Hay que entender que cada realidad, cada empresa, cada instalación establece cuáles son sus procedimientos de acuerdo a esa operación, ¿no? De acuerdo a los peligros, a los riesgos evaluados, a la ubicación, posiblemente también a la posibilidad de que el medio ambiente lo afecte, bueno, de repente una lluvia o algo por el estilo. Entonces, son situaciones que tienen que evaluarse estrictamente en el lugar de trabajo. Es por eso que este procedimiento que vamos a mencionar es muy amplio y quizás desde un punto de vista muy general para estas actividades, pero deben tomarse en cuenta y deben estar presentes en los propios planes de respuesta. En el caso de que ocurra una emergencia o accidente en la zona donde estamos realizando el trabajo, el supervisor de seguridad o compañero de trabajo debe conocer claramente cómo actuar, ya sea para sacarlo de esa zona previa a una evaluación, para ver si poco lo afecta a él, y también poder brindar primeros auxilios, siguiendo claramente lo estipulado en el tema de primeros auxilios, ¿no? Como es, por ejemplo, evaluar la escena, pedir el apoyo, verificar si dispone o no en ese momento de un botiquín o un recurso que le permita ayudar al compañero. Porque repito, muchas veces cuando ocurre un accidente en una zona de trabajo, el compañero, el supervisor, intenta ayudar de manera inmediata sin realizar la evaluación. Por lo tanto, aquello que pudo haber afectado a la víctima también puede afectar al rescatista. Es importante que se tome en cuenta esta situación porque, repito, y en la práctica lo he podido observar, o en ocasiones pues el personal de apoyo, ya sea un supervisor o incluso el observador o vigía de fuego, intenta apoyar a la víctima sin haber realizado la evaluación y sufre por ahí una serie de lesiones que, aunque podrían ser mínimas, implican ya una lesión que pudo haberse evitado. El personal debe estar capacitado en primeros auxilios para asumir la responsabilidad de la atención inicial, ya sea porque haya ocurrido una caída, una descarga eléctrica, una quemadura o cualquier otro daño que puedan producirse durante el trabajo en las instalaciones. Es importante también tener y mantener comunicación con la brigada de rescate para poder disponer de su apoyo de manera rápida e inmediata. Porque si yo estoy a cargo de un equipo de personas que van a realizar una actividad, así yo tenga un extintor,
así yo tenga un botiquín, es muy probable que las acciones de respuesta que yo vaya a dar sean limitadas debido a que estoy solo. Posiblemente no pueda yo cargar al operario que ha sufrido una lesión, no lo puedo movilizar, no lo puedo trasladar. Por lo tanto, voy a requerir no solo de apoyo en cuanto a personas, sino también un apoyo logístico, como por ejemplo una tabla rígida, una camilla o algún medio de traslado que asegure que la víctima no sufra mayores lesiones de las que ella tiene. Porque lo que es importante recordar es que cuando yo voy a brindar primeros auxilios, siempre debe ser de tal manera que no se genere más daño del que ella tiene la víctima. Todo plan de emergencia establece 3 etapas: antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia. El antes de la emergencia está claramente definida por las acciones que yo voy a realizar a fin de evitar un accidente, ¿no? Ahí tenemos la preparación, entrenamiento, capacitación, uso de los equipos, dónde están ubicados las alarmas contra incendio, dónde están ubicados los equipos contra incendio, en fin, toda la etapa preparativa es fundamental porque de esa manera yo voy a evitar el accidente y voy a tener que utilizar recursos que ante una situación donde el accidente ya se produjo pueden incluso ser muy limitados. En este caso, en el antes de la emergencia, tenemos que identificar las tareas en las que se van a realizar el trabajo en caliente, ya sea dentro o fuera de los talleres, así como también si es que se realizan actividades en espacios confinados, en alturas, o la combinación de ellas, la periodicidad en la que se van a dar estas actividades, ya sea que el personal sea propio de la empresa o contratado. Es importante y fundamental que haya una preparación. Asimismo, debemos remitirnos a los documentos como los permisos de trabajo y ATS para que nos permitan y nos brinden la información de los peligros encontrados, observados y cuáles han sido los controles. Principalmente en el ATS, que es en donde vamos a encontrar la descripción de cuáles son los pasos de la actividad, cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias de esa actividad y el control. Entonces, una vez identificado cuál es la etapa más crítica de estos pasos descritos, puedo yo darle una atención mayor, sobre todo en cuanto a la supervisión. En la etapa previa o antes de la emergencia, se deben establecer los procedimientos, las formas en las que el trabajador debe realizar las actividades seguras, pero muy importante es que el operario, en este caso, sea un trabajador autorizado, es decir, que tenga el conocimiento, la habilidad, la destreza en el uso de los equipos, tenga las competencias para hacer el trabajo y que se encuentre en un estado de salud óptimo. Es por eso que, además de todo ello, el trabajador debe estar entrenado para realizar trabajos en caliente en diversas situaciones, no solo al nivel del piso, en un terreno de fácil acceso, sino también en espacios confinados y en altura. Por lo tanto, deberá conocer el uso de los equipos de protección para estos casos. Debe estar entrenado en trabajos de prevención y control de incendio, uso de extintores. Debe tener un pleno conocimiento del contenido del procedimiento para trabajos en calientes propios de la empresa a la que le está dando un servicio, en el caso de que sea una empresa contratada. Debe tener competencias en el análisis y evaluación de los riesgos asociados con los trabajos en caliente. Asimismo, debe estar entrenado y ser competente con el uso de los equipos de protección requerido para los trabajos en caliente, sobre todo en el uso de las máscaras que de alguna manera van a filtrar la radiación ultravioleta. Por lo tanto, debe conocer y debe entender cuáles son las tonalidades de opacidad de los vidrios que van en sus protectores faciales correspondientes a los valores en amperios o caudal de acetileno para los trabajos, ¿no? Recuerden pues que las caretas tienen pues unos vidrios con una serie de tonalidades de oscurecimiento que hemos visto en la sesión anterior, que de acuerdo a la cantidad de corriente utilizada o al caudal de acetileno durante las actividades, se establecerá un tono u otro. Pero es importante que el operario tenga ese conocimiento, ¿no? Porque el uso de equipo de protección, ya sea los guantes, el delantal, las polainas y equipo respiratorio, es parte de una situación muy general. En cuanto al uso de la protección para los ojos, no solo debe estar determinada para evitar que se genere la proyección de objetos y genere lesiones por impacto, sino también lesiones por radiación ultravioleta. Por eso, repito, es importante que el operario conozca cuáles son las tonalidades de opacidad de acuerdo a los valores de amperios y caudal de acetileno.
Asimismo, también debe ser capaz de informar de las condiciones y o comportamientos inseguros al supervisor, no solo de las actividades que él esté realizando, sino de las que él pueda identificar. Recuerden que el equipo que está realizando un trabajo en caliente es justamente eso, un equipo en el que se están cuidando constantemente entre ellos. Si bien hay un observador y hay un supervisor que se van a encargar de cualquier situación anómala que se presente, el propio trabajador autorizado es participante también de este proceso de observación. En cuanto al rescatador o brigadista autorizado, debe estar obviamente entrenado en combate contra incendios, debe estar entrenado y certificado como apto para realizar trabajos en altura, nivel avanzado, porque él no solo va a realizar una actividad de subir al lugar, sino que tiene que rescatar a la víctima, lo cual implica pues una serie de entrenamientos y conocimientos mucho más amplios. Yo como un trabajador o un operario que realiza un trabajo de soldadura, un trabajo en caliente, puedo subirme a un andamio, colocarme mi arnés, mi equipo de protección, fijarme a un punto de anclaje y realizar mis labores sin mayor detalle, sin mayor cuidado que no sea la observación y evitar la caída. Pero de yo caer y quedar colgado, la posibilidad de un autorrescate podría darse siempre y cuando yo esté consciente y tenga los equipos. Pero si yo por alguna razón he quedado inconsciente o estoy consciente pero no tengo los equipos para un autorrescate, dependo, en este caso, de los brigadistas, los cuales van a tener que acceder de un modo u otro a una ubicación segura, desplegar sus equipos, descender hasta mi ubicación y proceder con el rescate. Entonces es importante que este brigadista esté apto para realizar trabajos en alturas a un nivel avanzado y desde obviamente un punto de vista del rescatador. Debe también estar entrenado para realizar trabajos en espacios confinados, debe tener pleno conocimiento del contenido de los procedimientos de tareas de alto riesgo propios de la empresa, debe estar entrenado y certificado como rescatista por un entrenador competente y también certificado antes de realizar cualquier actividad de rescate real. En el caso de los brigadistas, ellos pasan por una serie de capacitaciones en las que se les certifica y cada cierto tiempo son reentrenados para volver a recertificarse en cuanto a estas actividades de rescate, porque suelen aparecer procedimientos nuevos, equipos nuevos, logística nueva y que obviamente el operario debe disponer de ellos para que facilite la labor del rescate sin que ponga en riesgo su integridad física. Es por eso que es fundamental el tema del entrenamiento. De nada vale tener un equipo de respuesta a emergencia que haya recibido una certificación, porque ha pasado una serie de etapas preparativas muy intensas, si no es reentrenado. El entrenamiento para los rescatistas autorizados incluye además simulaciones y demostraciones en el campo con equipos reales sobre, por ejemplo, cómo debo inspeccionar las labores, dónde debo anclar mi equipo de protección anticaídas, cómo debo hacer uso de los equipos de medición de gases, cómo debo emplear el equipo de agro autocontenido, etc. Es importante que él conozca a detalle cada uno de los equipos con los que va a participar en un rescate. Porque mientras más conocimientos tenga, mientras más equipos disponga, la labor de rescate va a ser mucho más beneficiosa para la víctima, porque los tiempos se van a acortar. Recuerden que una víctima, al margen de la lesión que haya podido sufrir, puede ir mermando su condición física de salud, puede ir disminuyendo los signos vitales conforme van avanzando el tiempo. Es por eso que el rescatista, a través de un entrenamiento, debe realizar las labores de una manera segura, pero con una rapidez tal que asegure, de cierto modo, que la salud de la víctima no se vea empeorada. El entrenamiento debe incluir al menos lo siguiente: identificación de peligros al desarrollar tareas de alto riesgo, tanto en altura, espacios confinados, trabajos en caliente, etc. Debe asimismo estar entrenado en la eliminación del riesgo en la zona del incidente, así como los métodos de control aplicables. Debe conocer el reglamento y la normatividad aplicable en las labores de alto riesgo. El uso de procedimientos escritos de trabajos de alto riesgo y el rescate. Debe también estar autorizado para realizar esta labor. Es por eso que es importante que se restablezca o se establezca un reentrenamiento continuo para que de esa manera alcance la autorización de poder realizar este tipo de actividades de rescate. Obviamente esto implica también una evaluación que puede ser escrita o incluso a través de un ejercicio de campo en el que vemos
de qué manera el rescatista realiza una acción de rescate tomando en cuenta el uso correcto de los equipos o de los recursos con los que dispone en ese momento. Pero así como tenemos un equipo de respuesta a emergencia, también se considera dentro de este plan de emergencias, y además de las responsabilidades y competencias, lo que se denomina como el primer respondedor. El primer respondedor es aquella persona que, estando en la zona de trabajo, brinda la primera atención. Esta primera atención, dada por el primer respondedor, porque está en la zona en la que se ha producido el accidente, debe rápidamente realizar una evaluación del área, comunicar a través de los medios disponibles y finalmente proceder a darle la atención, ya sea médica en este caso, o de repente haciendo uso de un extintor. Usualmente, cuando se genera un accidente en el que ha habido una lesión en la persona, el operario o primer respondedor tiene que realizar 3 pasos importantes. Primero, protegerse a sí mismo, proteger el área a través de la evaluación, avisar, comunicar de manera inmediata, ya sea a través de equipos portátiles, a través de las alarmas contra incendio, en fin, tiene que comunicar y mantener un contacto con el equipo de respuesta a emergencia y luego brindarle los primeros auxilios, tomando en cuenta que son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales. Son inmediatos porque estoy cerca y dispongo del equipo. Son adecuados porque van a estar acorde al tipo de lesión. Y son provisionales, que yo no pretendo, por ejemplo, en el caso de una fractura, porque el operario se cayó, yo no pretendo curar la fractura. Lo único que voy a hacer ahí es inmovilizarla a la espera de que lleguen los brigadistas con un equipo de mayor envergadura y puedan trasladarlo a un centro médico para que reciba una atención mucho más compleja. Se puede definir al socorrista como aquella persona que posee los conocimientos en primeros auxilios, mientras que el primer respondedor sería la persona que da aviso a los sistemas de urgencia y emergencia y, de tener el recurso o la logística necesaria, poder brindar una atención rápida a fin de generar la base para toda una atención médica posterior. Asimismo, el primer respondedor debe estar capacitado para atender con responsabilidad al accidentado. Recuerden, es importante que si yo voy a atender, esta atención favorezca la salud de la víctima. En ningún caso debo realizar yo un tipo de movimiento o un tipo de accionar que perjudique a la víctima en lo más mínimo, porque lamentablemente no estaríamos ayudándole en ningún caso. ¿Cuál es el equipo de protección personal que debe tener un rescatista? Pues aquí hay que tomar en cuenta las múltiples operaciones que pueden desarrollarse. Porque yo puedo realizar un trabajo en caliente dentro de un espacio confinado, puedo realizar un trabajo en caliente en un espacio confinado y altura, como podría ser, por ejemplo, los tanques de almacenamiento de combustible o los silos, ¿no?, en los que a veces es muy difícil el acceso, aunque aparentemente la construcción externa se ve grande, se ve voluminosa, pero al interior se presentan las complicaciones. Por lo tanto, el equipo de protección que deben utilizar los rescatistas suelen estar dados por equipos contra incendio, equipos para el manejo de materiales peligrosos, sobre todo cuando hay espacios confinados y por alguna razón se ha producido la liberación de un material químico que ha generado una atmósfera tóxica. Debe también emplear trajes de material aluminizado dependiendo de la actividad, porque puede darse el caso, por ejemplo, que se esté realizando un trabajo en caliente en una fundición. O de repente parte del equipamiento ha sufrido un daño y se requiere realizar una reparación con el uso de equipos de soldadura, pero es una fundición y el personal de respuesta, obviamente con un equipo de protección convencional, posiblemente no podría acercarse en estas actividades, por lo que requeriría de un traje aluminizado, obviamente con protección respiratoria y equipos para sacar a la víctima de ese lugar. Asimismo, equipos de protección respiratoria, linternas de mano, accesorios de comunicación, etc. Pues bien, hay mucha variedad dependiendo de las operaciones, pero básicamente lo que estamos viendo en la lámina es lo mínimo, ¿no?, que debería tener un personal de respuesta a emergencia para la gran mayoría de operaciones. La norma NFPA 1971 establece la indumentaria protectora para el combate de incendios estructurales, diseñados para proporcionar protección a los bomberos durante un incendio estructural y en otras actuaciones. Pero el equipo de protección contra incendio es un equipo de aproximación. Es un equipo que le permite acceder a una zona donde las temperaturas pueden bordear los 500, 600, 700 grados, pero no es un equipo para estar en contacto directo con la llama. Si bien el equipo de protección contra incendio tiene cierta resistencia
las altas temperaturas, obviamente no están diseñados para una permanencia continua. Finalmente acá dependerá muchísimo, repito una vez más, de las operaciones y cuál es el equipo ideal para cada una de ellas. Debe considerarse también equipos especiales para atmósferas peligrosas. Como mencionamos anteriormente, puede haber la posibilidad de que una víctima haya quedado al interior de un espacio confinado, en el que incluso haya derrame de un producto químico, por lo que, además de contar con equipos de protección respiratoria, deberá contar con un equipo de protección integral para evitar que esta sustancia liberada entre en contacto con mi piel y me genere una serie de daños. Pero de manera general, para los espacios confinados, en los que se sospecha de una atmósfera peligrosa, el rescatista debe contar con lo siguiente: equipo de protección personal respiratorio, ya sea a través de equipos que brindan el aire del exterior, con una manguera y una pequeña bomba, o el uso de equipos de aire autocontenido, o el más simple de ellos, que sería la colocación de un equipo de protección full face con cartuchos y filtros. Digamos que esa sería una de las opciones más rápidas, pero obviamente la mejor opción se va a determinar una vez realizada la medición con los equipos medidores de gases o también llamados en algunos casos explosímetros, ¿no? Como vimos en la sesión anterior, estos equipos permiten la medición de un gas exclusivo para algunos casos o si no, la combinación de múltiples gases tales como el monóxido de carbono, la concentración de oxígeno y los grados mínimos de explosividad, ¿no? El famoso LED. Entonces, si yo conozco el equipo y realizo la medición, incluso haciendo uso de un accesorio como es la sonda que permite ingresar a lugares muy pequeños, puedo yo tomar la decisión de cuál es el equipo más ideal para esta circunstancia, ¿no? El equipo ideal para estas labores. Todo ello está relacionado a la etapa de la preparación. Tanto los equipos de respuesta como el personal que realiza las actividades debe conocer cuáles son los planes de emergencia, cuáles son los procedimientos, cuáles son los medios de comunicación, de qué manera puede apoyar a la víctima. Pero cuando la emergencia ya se presentó, cuando la emergencia ya se desencadenó y tenemos a los heridos, a las condiciones de daño, por ejemplo, a través de un incendio o el colapso de una estructura, ya entra a tallar el equipo de respuesta y debe hacer uso de todos sus conocimientos y de toda su logística. En esta situación se tiene que establecer cuál es el plan de atención y rescate y debe ponerse en práctica. En el plan de respuesta ante emergencias y rescate diseñado acorde con los riesgos de la actividad desarrollada, se deben asignar equipos de rescate certificados para todas las operaciones y contar con brigadistas para tal fin. Una vez que yo conozco cuál es el escenario, estableceré o convocaré al personal, por ejemplo, de brigadistas contra incendio, al personal de brigadistas de respuesta de emergencia, en el caso de primeros auxilios o de repente en liberación de materiales peligrosos. De acuerdo a ello, yo los convoco y les digo que actúen dentro de sus áreas de competencia. Se dispondrá para la atención de emergencias y para la prestación de los primeros auxilios elementos tales como el botiquín, elementos de inmovilización, atención de heridas, hemorragias, fracturas y todo aquello que se considere necesario de acuerdo al nivel del riesgo. La empresa asimismo debe contar con un procedimiento operativo normalizado para la atención y combate de incendios. El empleador debe asegurar que el trabajador que desarrolla trabajos en caliente cuente con un sistema de comunicación. Las comunicaciones permiten, además de muchas coordinaciones, establecer cuál es el mejor uso de los equipos o recursos disponibles. A través de la información recibida, de la evaluación y transmitida a todos los equipos de respuesta, se pueden tomar las mejores decisiones para realizar una labor rápida, eficaz, una labor que no genere más daños del que ya se presentaron. Porque es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Sobre todo en el caso de los incendios. Recuerden ustedes que en una situación de incendio se dispone de poquísimo tiempo para realizar un proceso de evacuación, porque estamos hablando ya de una situación fuera de control, en la que posiblemente el primer respondedor, o en este caso el observador o vigía, no ha podido extinguirlo y el fuego se ha propagado y se ha convertido en un incendio, incluso tomando en cuenta también que pueden haber víctimas, no solo por la inhalación de los gases tóxicos, sino también víctimas quizás producidas por las temperaturas que han generado quemaduras. En las operaciones que se van a desarrollar en el área del evento debemos tomar en cuenta lo siguiente: aseguramiento del área. Es importante que el equipo de rescatistas o respondedores de la emergencia
generen una demarcación de toda la zona afectada, ¿no? Aunque a veces colocar cintas demarcatorias o medios demarcatorios en toda el área es poco probable debido pues, a que la emergencia puede ser de una magnitud muy grande. Es importante entonces que se establezcan los límites, ¿no? Que se evacúe al personal principalmente, eso es lo primero que se debe hacer en cuanto a un tema de respuesta. Primero evacuamos al personal, evacuamos a las víctimas, a los heridos, y luego procederemos a realizar las acciones, por ejemplo, en el caso de los incendios de estos mismos. Hay que evaluar y planificar bien las operaciones. Este momento es crítico y es cuando se decide qué maniobra, qué equipos voy a utilizar yo a fin de generar un rescate en el caso de que hayan víctimas o en todo caso aplacar el incendio si es que se ha generado uno debido a algún trabajo en caliente. Por eso que en el caso de lucha contra incendios es fundamental que se identifique también qué se está quemando. Si yo puedo estar realizando un trabajo en caliente porque quiero reparar un equipamiento, pero este alcanzó combustible o alcanzó material sólido ordinario, yo deberé constatar qué clase de fuego es la que estoy enfrentando para de acuerdo a ello poder utilizar el mejor elemento de extinción, el mejor agente extintor. Si se están quemando o se está incendiando producto inflamable derivado del petróleo como aceites y solventes, pues deberé utilizar posiblemente una espuma con resistencia a estos solventes, al alcohol. Pero si tengo pues un material inflamable ordinario, como puede ser pues parihuelas o puede ser acumulación de restos sólidos, telas o similares, puedo hacer simplemente del agua. Entonces, si yo conozco y he podido identificar la clase de fuego, voy a hacer uso de un agente extintor específico para estas situaciones. También debo considerar el rescate del accidentado por medio de una maniobra que permita alejarlo de la zona de afectación, que pues, es posible pues, que en esa situación de incendio la víctima quizás no haya sido alcanzada por las altas temperaturas, pero los gases tóxicos emanados de la combustión pueden haber llevado a que la víctima pierda el conocimiento. Así que es importante también que se establezca la forma en la que yo voy a rescatar a la víctima, cómo voy a acceder yo al lugar para luego proceder con su rescate, así como también su estabilización y traslado posterior. Obviamente dentro del pedido de apoyo a la brigada, también se debe solicitar de manera inmediata o de manera paralela el apoyo de ambulancias para que se encarguen ellos del traslado del punto de la operación o del área del evento hacia un centro médico, ¿no? Estas coordinaciones tienen que realizarse rápidamente, ¿no? Yo no puedo esperar que presente una emergencia y de acuerdo a ello ver cuántos heridos tengo, qué lesiones tiene. Si bien es cierto, es importante tener esa información, yo ya de momento en que sé que hay víctimas, debo solicitar el apoyo de una ambulancia y conforme vaya tomando en cuenta yo cuántos heridos y víctimas hay, podré seguir solicitando el apoyo, ¿no? Porque hay ecuaciones, y lo digo también por experiencia, que algunas brigadas, algunas personas de las brigadas esperan tener toda esa información para recién pedir el apoyo. Y se está perdiendo tiempo valiosísimo, sobre todo para la víctima, porque recuerden que mientras más tiempo transcurre sin recibir el apoyo necesario, su situación, su salud puede verse comprometida e incluso pueden llegar a fallecer. En cuanto al rescate de víctimas en espacios confinados, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Principalmente un rescatador no debiera ingresar. ¿Por qué? Porque el personal que realiza las actividades debe contar con un equipo de extracción de inmediato, tal como se ve en la imagen a la derecha, que tenemos un trípode. Si la persona está realizando una actividad y por alguna razón sufre algún tipo de accidente, obviamente a través del uso del trípode yo puedo rescatar a la víctima para que no afectemos a más personas. Yo puedo convocar, obviamente, a los brigadistas, yo puedo llamarles, pedirles el apoyo, pero ¿para qué voy a poner en riesgo a un brigadista por más equipos que tenga si puedo realizar una operación de rescate tal como se ve en la imagen? El uso de un trípode ayuda mucho, tanto en espacios verticales como en espacios horizontales. Sin embargo, si la situación o la configuración interna del espacio confinado presenta ciertas complicaciones, es posible entonces que si un rescatista ingrese al lugar, le brinde la atención inmediata a la víctima y proceda a su evacuación, tomando en cuenta obviamente la dificultad del acceso, los equipos de monitoreo, los equipos de aire, autocontenido o no, que vaya a utilizar. En estas situaciones también es importante pues que el rescatista
le brinde la atención médica en el lugar, ¿no? Haga una evaluación rápida de cuáles son los signos vitales y de acuerdo a ello tomar una decisión. Porque en el escenario, este rescatista debe tomar una decisión. Yo saco a la víctima en la forma en la que esté, en la forma como yo pueda, o de alguna manera le proveo de cierto grado de inmovilización, por ejemplo, en el caso de que haya sufrido una fractura y luego lo traslado. Obviamente hay una serie de circunstancias que pueden hacer que un rescatista tome una decisión u otra, pero repito, dependerá de su evaluación. Lo ideal, o en todo caso, lo mejor que se debe hacer es rescatar a la víctima y en el caso de que haya sufrido algún tipo de fractura, inmovilizar la zona afectada para su posterior extracción. Pero dependerá, repito, de la evaluación que haga en ese momento el rescatista en base pues a sus conocimientos, sus competencias, su entrenamiento para tomar esa decisión. En cuanto al rescate de víctimas en trabajos en altura, además de las consideraciones técnicas, es importante la capacitación y entrenamiento de estas áreas, de estas actividades, sobre todo para realizar una labor de rescate adecuada y eficaz. Como vimos en la lámina anterior, en cuanto a los trabajos en espacios confinados, una opción es el autorrescate, es decir, que la propia víctima haga uso de sus equipos para salir de esa situación complicada. Obviamente requerirá de equipos, materiales, conocimiento, experiencia y entrenamiento para poder realizar un autorrescate, siempre y cuando obviamente la víctima esté consciente y no tenga mayor lesión. Pero de presentarse nuevamente una situación en la que el operario, y en este caso una víctima, está inconsciente y tiene alguna otra lesión, es importante ya que el rescatista tenga planeado cómo va a realizar ese rescate. Lo usual en situaciones de trabajos en altura es que el rescatista acceda por la parte más alta, descienda hasta donde está el rescatista, enganche los equipos de protección al arnés del rescatista, ascienda un poco para liberar la tensión, sobre todo del equipo de protección contra caídas, liberar esa tensión, desengancharlo y obviamente proceder con el descenso hacia una parte inferior, ¿no? Porque intentar ascender a la víctima con el rescatista es quizás un poco más complicado debido al peso. Obviamente podría hacerse dependiendo de si se dispone de un equipo que permita izar ese peso, tanto del equipo de protección, del rescatista y de la víctima. Lo usual es que se genere el descenso controlado hacia la parte inferior, donde obviamente recibirá el apoyo inmediato, ¿no? Repito, hay ocasiones y dependerá también muchísimo del rescatista para verificar si una opción es subirlo, lo cual implica también movilizarlo de un modo u otro hacia la parte inferior, o, lo que es más común, generar un descenso controlado hasta la parte inferior. Todo lo anterior ha sido relacionado a los procedimientos en los que hay una víctima y cómo debe actuar un rescatista. Cuáles son los equipos de los que dispone, cuáles son los equipos que debe utilizar, de qué manera los debe usar. Obviamente todo eso está definido en los planes y procedimientos de respuesta de emergencia. Pero algo que es importante entender es que los trabajos en caliente, por su naturaleza, siempre tienen la posibilidad de generar un fuego. Este fuego, si no se atiende inmediatamente, puede generar un incendio, o si es que no se han tomado o no se han hecho las evaluaciones correspondientes con la posibilidad de que una chispa pueda afectar un material combustible, el fuego que se presente de manera inicial puede en cuestión de segundos convertirse en un incendio debido precisamente a la falta de evaluación. En estas circunstancias, lo primero que debemos recordar es que al momento de realizar un trabajo en caliente y ante la posibilidad de que se genere un fuego que desencadene un incendio, yo debo tomar siempre una actitud preventiva. Lo primero es la prevención. La prevención de incendios es la aplicación básica de principios científicos, técnicos y normativos que tiene por objeto identificar los riesgos y vulnerabilidades ante situaciones de incendio. Es decir, tengo que realizar una evaluación total, integral, consciente, objetiva de la zona de trabajo. No debo pasar por alto ningún riesgo o peligro. No debo suponer ni pensar que porque hay un pequeño elemento combustible no va a pasar nada. Aquí debemos considerar todos los peligros porque incluso una pequeña cantidad de material combustible o inflamable cercano al lugar de trabajo que no se haya evaluado puede convertir
el escenario de un trabajo tranquilo en un escenario con un incendio de grandes proporciones. Este proceso permite controlar o inhibir los procesos vinculantes entre las fuentes de energía y los materiales combustibles. Recuerden que una emergencia puede tener ciertas similitudes, pero nunca es igual una a la otra. Hay ciertas variables, ciertas situaciones que pueden hacer que una emergencia que aparentemente es fácilmente de controlar, puede convertirse en una situación fuera de control. Y ahí tenemos muchos ejemplos a nivel nacional en los que pequeños fuegos que pudieron haberse extinguido con el uso de un extintor se convirtieron en incendios debido a que la persona o el encargado no sabía cómo usar el extintor o el equipo extintor estaba en mal estado. Obviamente todo esto, en el caso de la prevención, evita o reduce las pérdidas de vidas humanas, principalmente, y de bienes materiales como consecuencia de esta afectación. Segundo, la protección contra incendios. Se llama protección contra incendios al conjunto de medidas que se disponen en las edificaciones, en las instalaciones, para protegerlos contra la acción del fuego. Si bien la etapa previa ayuda muchísimo, una vez que se desencadena el fuego o se da un incendio, la estructura misma de la instalación nos va a ayudar para que se permita una evacuación rápida del personal y luego proteger las instalaciones. Recuerden que la protección contra incendios no solo está dada para las instalaciones, sino principalmente para la vida humana. Todo lo que se realiza en cuestión de protección contra incendios está destinado para que las personas evacúen y después poder brindarle protección a las instalaciones. Aquí tenemos medidas pasivas y medidas activas. ¿Qué son las medidas pasivas? Pues bien, en primer lugar, las medidas pasivas son aquellas que facilitan la evacuación de los presentes, de los usuarios, etc., a través de la señalización de una estructura, de una configuración tal que facilite las labores de evacuación. Luego tenemos las medidas activas, que son aquellos que principalmente forman parte de señales de alarma, ¿no? De activaciones de alarma, de módulos de control, de módulos de revisión y monitoreo constante, ¿no? Ya tenemos ahí, por ejemplo, los sensores de humo, sensores de temperatura, etcétera, que obviamente están de manera constante evaluando las instalaciones. Es por eso que recordemos que una infraestructura debe tener medidas pasivas que faciliten la evacuación, una conformación tal que el personal salga rápidamente a un punto de reunión, a un punto seguro, y además contar con medidas activas para que pueda detectar y dar el aviso inmediato, ¿no? Que recuerden que el aviso también se puede hacer por simple observación. Yo estoy en una zona de trabajo, en un taller, de repente una chispa cayó o un material combustible, este se incendió, y posiblemente la alarma, por alguna razón, no ha detectado esa elevación de la temperatura o la presencia de los gases, pero yo ya lo detecté. Por lo tanto, puedo proceder a la activación de la alarma para evacuar al personal y luego proceder con la extinción del fuego. En la protección pasiva, bueno, acá está referido al conjunto de elementos de la construcción y productos especiales diseñados para que el fuego o la temperatura no puede irradiarse del punto de inicio a otras áreas, ¿no? En la imagen que acompaña a esta lámina tenemos en la parte inferior una estructura en la que se ha producido un fuego, pero por su propia constitución, por los materiales empleados, la temperatura no es irradiada al otro ambiente donde hay personas. Además, eso se ve complementado con el apoyo de los sprinklers o aspersores de agua que tenemos ubicados en parte de la estructura. Esto es importante recordar porque los rociadores, como también se les llama, están orientados para facilitar la evacuación de las personas. Los rociadores no están colocados o no están diseñados para extinguir el fuego. Están diseñados y colocados para facilitar la evacuación de las personas y, de ser posible, extinguir el fuego. Las principales ventajas de la protección pasiva contra incendios son principalmente que están integrados dentro del proceso de construcción. Antes de construir la instalación, yo tengo que, obviamente, diseñarla y luego generar su construcción para facilitar la evacuación, ¿no? Ya están integrados en ese proceso. No contiene elementos móviles, son dispositivos que no van conectados a ninguna instalación y que simplemente facilitan un proceso de evacuación por su propia construcción. Y eso es algo fundamental. Y acá hay que recordar que cuando se realizan modificaciones dentro de una instalación, ya sea por ampliación, porque voy a colocar un equipo, porque lo necesito en ese momento,
debo siempre colocarlo de tal manera que no afecte la posibilidad de generar una evacuación rápida. Si yo tengo un pequeño espacio en cuya distribución yo me siento, digamos, me siento con la facilidad de hacer un trabajo y que además me permite una fácil evacuación, pero voy a colocar un equipo que me entorpece la labor de evacuación, pues hay que hacer una buena planificación, quizás colocar el equipo en otra área o todos los procesos pasarlos a un área que facilite siempre el proceso de evacuación. En cuanto a la protección activa, esta se refiere al conjunto de medios, equipos y sistemas instalados para avisar sobre un incendio. Además, sirven para impedir que el incendio se propague, sobre todo en el caso de los rociadores, porque recuerden, los rociadores están orientados principalmente para facilitar la evacuación de las personas, y si en ese proceso impido que el incendio se propague, mucho mejor. En este tipo de protección, se puede mantener un control de una manera directa debido a la información que recibo yo a través de los detectores de humo, extintores o rociadores que puedan haber en un ambiente específico, porque al detectarlo ya sé dónde está, ya sé a dónde voy a enviar al equipo de lucha contra incendios para que haga la extinción inmediata. Por lo tanto, la protección activa está destinada a advertir a los usuarios de un incendio y actuar sobre él a través de una intervención automática, a través de los rociadores, o humana en el caso de los equipos de respuesta de emergencia de lucha contra incendios. Bien, acá tenemos, por ejemplo, en el caso de protección activa, cómo están conformados por los equipos de detección, que suelen ser sensores de humo, sensores térmicos, etcétera, que rápidamente establecen que la zona está siendo invadida por un fuego. Se activa la alarma a través de un módulo de monitoreo constante y este puede generar el proceso de evacuación de manera automática y también una supresión del fuego, considerando también la posibilidad de una ventilación mecánica. Pero finalmente todo ello dependerá de la infraestructura, de los equipos, de la cantidad de personas trabajando dentro de la infraestructura, porque yo puedo tener una planta muy amplia, muy grande, pero tengo solo personal de supervisión, 10, 15 operarios, ya que todo el proceso es automatizado. Por lo tanto, aquí la protección activa estaría orientada principalmente a salvar la vida humana y también las instalaciones. Es obvio que también se debe considerar con un sistema de iluminación mínimo, ¿no? Sobre todo para operaciones nocturnas, en las que a falta de la iluminación natural, obviamente las personas no van a poder evacuar rápidamente. En las situaciones de evacuación producidos por los incendios, las personas, además de conocer las instalaciones, deben tener siempre señales. Porque ante una situación de emergencia, las personas suelen ponerse nerviosas y pueden incluso hasta desorientarse. Yo puedo estar trabajando en un ambiente en particular durante muchísimos años, incluso puedo desplazarme a ciegas, por decirlo de una manera, pero ante una situación de estrés, de miedo, de pánico, las personas pueden rápidamente desorientarse en su espacio de trabajo. Por eso que es importante que evaluemos dónde están colocados las señales de evacuación, dónde están colocadas las luminarias, y que obviamente eso sea previsto durante la construcción de la edificación. Pero es importante, repito una vez más, que nosotros conozcamos estos medios de aviso. Y justamente acá, en esta lámina, entramos en detalle, ¿no? Los medios de evacuación son componentes de una edificación destinados a canalizar el flujo de ocupantes de manera segura hacia la vía pública o a áreas protegidas para su salida durante un siniestro. Estas constan de 3 elementos, ¿no? Accesos a las salidas, medio señalizado y seguro, la salida misma y la descarga de todo el personal a un punto o área protegida, ¿no? Como vemos en la lámina a la derecha, es importante que nosotros ubiquemos nuestra posición dentro de la instalación, ubicar cuál es la ruta de evacuación más cercana, porque obviamente hay muchas dependiendo de la distribución de las personas. Tengo que ubicar yo la ruta de evacuación más cercana y seguir las indicaciones del personal que en ese momento van a liderar los procesos de evacuación. Lo mismo se da cuando estoy trabajando yo en edificaciones donde tenemos 4 o 5 pisos o incluso más, y en cada uno de ellos pueden haber incluso muchas personas trabajando, por lo que es importante que siempre se haga un proceso de evacuación organizado, un proceso de evacuación tal que favorezca un desplazamiento, un flujo sin generar tropiezos, sin generar caídas que podrían, repito, generar lesiones más graves incluso que el evento que generó este proceso de evacuación. Pero bien, es importante tomar en cuenta esto. Esta es una información que usualmente se le brinda al personal de contratistas cuando va a realizar su actividad, ¿no? Como parte de sus charlas de inducción,
se les menciona dónde están ubicados los extintores, dónde están ubicadas las rutas de emergencia, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer, etcétera, ¿no? Es parte siempre de un proceso de inducción a todo personal contratista. Pero a pesar de que se le da esa información en esta etapa de inducción, el personal contratista es una persona nueva, es una persona que puede orientarse fácilmente. Si una persona que ya conoce el lugar, ya conoce el local, ya conoce las actividades, puede desorientarse con facilidad debido al miedo o al estrés o al pánico, una persona o un trabajador contratista obviamente puede ser afectado mucho más rápidamente, ¿no? Debido a esa falta de familiaridad con la instalación. Por lo tanto, puede sentirse en una situación muy, muy difícil, así que hay que brindarle también el apoyo. En esta etapa de la presentación, vamos a ahondar con respecto al tema de lucha contra incendios, pero desde el punto de vista del fuego, incendio, los medios de extinción de los que disponemos. Recuerden que un trabajo en caliente siempre tiene la posibilidad de generar un fuego, desencadenar un incendio que puede afectar a las personas y a las instalaciones. Yo como trabajador que realiza una operación de trabajo en caliente, no solo debo conocer cómo es un extintor, qué agente extintor tiene y cómo se debe utilizar, sino que debo conocer la teoría con respecto al fuego, porque de acuerdo a ello, de acuerdo a mis niveles de conocimiento, yo puedo tomar una mejor decisión. Mientras más información tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. Y en el caso de la respuesta de emergencia, es fundamental conocer estas actividades. En cuanto al fuego, vamos a dar una definición muy rápida. Es una reacción química, una oxidación, producto de la intervención del oxígeno, sobre un material combustible que desprende luz y calor. Es también conocida como una reacción exotérmica, es decir, una reacción que libera calor al exterior. Y ese es el gran inconveniente de esta situación, de esta reacción. Y es que al liberar o al desprender temperatura al exterior, puede afectar rápidamente a los diversos materiales que hay alrededor. Esta es la gran complicación, por decirlo así, que tiene esta reacción química, ¿no? Que genera una reacción exotérmica muy alta. Hay también otras reacciones exotérmicas, por ejemplo, cuando mezclamos el cemento con agua. Si ustedes alguna vez han cogido un puñado de cemento y lo han metido al agua, o incluso cuando han cogido un puñado de detergente y lo meten al agua, habrán notado que se eleva la temperatura, porque se está generando una reacción química que está liberando temperatura al exterior. En el caso del fuego, esta es una reacción química, obviamente, pero que genera una reacción exotérmica mucho mayor. Y se da por la combinación de un combustible, el oxígeno, y la temperatura en proporciones adecuadas. La participación de estos tres elementos en proporciones adecuadas va a generar una interacción mutua. Esa interacción se denomina reacción en cadena. Los elementos del fuego, es decir, el combustible, el oxígeno y la temperatura o energía de activación, permiten que se genere esta reacción química. Pero la reacción en cadena es aquella que va a permitir la alimentación constante de esta reacción química y que se va a mantener en el tiempo. Yo puedo medir de alguna manera el combustible, yo puedo medir de alguna manera la cantidad de oxígeno, de alguna manera también la temperatura, pero lo que yo no puedo medir es la reacción en cadena. Yo la estoy observando, yo la puedo apreciar como manifestación, en este caso el fuego, pero yo no puedo, repito, observar, medir la reacción en cadena. Lo que estoy viendo son los efectos. Y eso es importante que recordemos porque esta reacción química, repito, siempre va a liberar temperatura y en muchos casos de manera muy extrema. Los incendios son fuegos fuera de control y generan humos y gases dependiendo de las temperaturas, ¿no? Como vimos en las sesiones anteriores, si yo tengo un combustible, en este caso el acetileno, que arde con una concentración de oxígeno del 21%, con una llama naranja, amarilla y que presenta humos y gases, es porque se está dando una combustión incompleta. Pero si yo le agrego el oxígeno y aumento el porcentaje a un 23%, ya estaríamos generando una combustión completa en la que los humos y gases son mínimos. La única forma de que se presenten humos y gases es cuando ese fuego interactúa con un material que permite los procesos de soldadura. ¿Cómo es que se propaga el fuego? El fuego se propaga de tres maneras distintas, pero que pueden darse también de manera combinada. Tenemos ahí la conducción a través de partes metálicas. Si yo estoy realizando un trabajo en caliente en una tubería, es muy posible que esta tubería, por su constitución metálica, permita la propagación del fuego a otras áreas.
en las que de repente hay almacenamiento de un material inflamable. Muchos operarios consideran que porque la tubería es grande, es de un material metálico muy grueso, permite una disipación rápida de esa energía aplicada en el punto. Es cierto, eso tiene cierta lógica, pero recuerden que hay metales que, dependiendo de sus combinaciones o sus aleaciones, pueden permitir una conducción más rápida que otras. Hay metales que conducen la temperatura mucho más rápidamente que otros, incluso en las aleaciones. Entonces, si yo pienso que porque tengo una tubería hecha de hierro fundido, o de hierro del tipo que sea, y porque es muy grueso, la temperatura no se va a irradiar más allá de 1 metro, 2 metros, no puedo basarme en esa suposición. Yo debo tener la certeza de que del otro lado del tubo, el otro extremo del tubo, cercano a ese tubo sobre el cual yo estoy haciendo un trabajo, la temperatura irradiada no afecta ningún material combustible. Incluso de darse una radiación muy alta, yo tendría que eliminar ese material combustible o cubrirlo quizás con una manta o algún elemento de protección para que la temperatura no lo afecte. La otra forma de propagación del fuego es a través de la convección, es decir, masas de aire caliente que se desplazan de un lugar a otro. En el caso de los trabajos en caliente, se producen también masas de aire que aunque no se presenten en una gran cantidad, porque si estoy trabajando en un ambiente cerrado tengo extractores de humos y gases, y en un ambiente abierto tengo el aire del medio ambiente que se encarga de la disipación, es posible que esta convección pueda generar que algunos elementos inflamables muy cercanos puedan entrar en combustión. Lo mismo se va a dar en el caso de la radiación, que es esa energía radiada de un punto al otro que genera la combustión espontánea de algunos elementos. Es decir, no hay ningún medio físico, como sí lo sería en el tema de la conducción o en el caso de la convección, donde hay masas físicas que permiten que la temperatura pase de un lado a otro. En el caso de la conducción es la tubería y en el caso de la convección son esas masas de aire calentado que se desplazan de un lugar a otro. En el caso de la radiación no hay ninguna masa física. Es simplemente radiación que incluso puede pasar las paredes, pasar a otro ambiente y generar una combustión espontánea. Aquí hay que tomar muy en cuenta siempre la evaluación. El trabajo en caliente lo voy a realizar en una tubería, sí. ¿Qué puede verse afectado del otro lado de la tubería? ¿Qué tengo yo del otro lado de la pared? ¿Qué tengo yo alrededor? ¿Qué materiales tengo alrededor que puedan entrar en combustión por la radiación térmica de los trabajos en soldadura, por los trabajos en caliente que estoy realizando? O incluso también pueden verse afectados por chispas. Pero en el caso del fuego, usualmente, esta forma de propagación se suele dar combinada. En esta lámina vamos a ver algo muy importante que tenemos que siempre tomar en cuenta. Son los gases los que combustionan, tanto para los líquidos como para los sólidos. Es decir, en el caso de los líquidos, yo tengo que irradiarle una temperatura para que éste empiece a evaporarse y esta evaporación mezclada con el oxígeno forme una atmósfera inflamable. Por ejemplo, si yo tengo una cantidad de aceite en esa sartén y la voy calentando, la temperatura radiada sobre el aceite hará que a una temperatura aproximada de 150 grados centígrados, a veces un 200 o un poco más, empiece a generar humos. Esos humos son vapores. Ese vapor se mezcla con el oxígeno del medio ambiente y rápidamente puede encenderse y combustionar. En el caso de los sólidos, a ese proceso se denomina pirolización. Es decir, la temperatura afectada a un material sólido hace que éste se descomponga en partículas más pequeñitas, los cuales van a formar gases combustibles que al mezclarse con el oxígeno del aire permite la combustión de esa mezcla. Entonces, los líquidos vaporizan y los sólidos pirolizan. Esa es una clara diferencia que permite entender por qué los líquidos se encienden con mayor facilidad que los sólidos. Pero obviamente implica acá también las temperaturas, ¿no? Yo puedo tener una temperatura muy elevada y en cuestión de segundos generar la pirolización de un sólido. O tener una temperatura muy baja que haga que la vaporización sea más lenta. Realmente entendamos que la diferenciación entre una y otra está dado justamente por los materiales y por las temperaturas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un gas y un vapor? Hay algunos elementos químicos que se mantienen en un estado gaseoso a temperaturas y presiones normales, como el GLP, el GNB.
y que obviamente al mezclarse con el oxígeno del aire forman una atmósfera inflamable. En el caso de los vapores, estos se van a producir cuando aplico temperatura a un líquido. En el caso del agua, el agua empieza a hervir y a evaporar y generar vapores a una temperatura de 100 grados centígrados. Hay elementos líquidos como la gasolina que a temperatura medioambiental ya está generando vapores. Es por eso que es altamente inflamable. La mayoría son fáciles de detectar a través del olor, pero algunos requieren de un equipo especializado para su detección. Por ejemplo, los medidores de gases, que van a medir el monóxido de carbono presente en una actividad de trabajo en caliente. Incluso en cualquier proceso de combustión, siempre se generan cantidades de monóxido de carbono que lamentablemente no pueden ser percibidos por nuestro olfato. Yo puedo oler monóxido de carbono, pero no sé que lo estoy oliendo. Ingresa a mi torrente sanguíneo, desplaza el oxígeno y el monóxido de carbono es letal en altas concentraciones. La persona empieza a perder el conocimiento, empieza a dormirse y al ya no tener oxígeno en su sangre porque ha sido desplazado por el monóxido de carbono, el cerebro obviamente deja de funcionar, el corazón también y la persona fallece en cuestión de minutos. Esa es la importancia de por qué debemos evacuar en un incendio rápidamente, porque se generan gases como el monóxido de carbono que puede generar que las personas pierdan el conocimiento y perder la vida en cuestión de minutos. También aquí algunos gases pueden tener efectos irritantes inmediatos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos gases que se desprenden de algunas combustiones. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de sentir aromas muy intensos, habrán notado que pues, estos generan cierto alejamiento, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a la lejía, ¿no? Ahí tenemos algunas otras sustancias como el cloro, que es letal, pero que tiene un cierto olor muy, muy reconocible, que obviamente pues, puede generar estas circunstancias. En esta lámina vamos a ver la definición de lo que es un líquido inflamable y un líquido combustible. Y aquí está claramente definido por la temperatura. La diferencia entre combustible e inflamable se determina en base a su temperatura de inflamación o flash point, o sea, el punto en el cual empieza a arder. Si vemos en la lámina al lado derecho, podemos observar ahí una franja horizontal color negro bastante notoria que divide a todos los combustibles de los inflamables. Todo aquello que esté o que arda o vaporice por encima de 37.8 grados centígrados se denomina combustible. Todos aquellos líquidos que empiecen a emitir vapores en temperaturas inferiores se denominan inflamables. Uno de ellos suele ser la gasolina. La gasolina, comparada con el aceite, con el diésel, por ejemplo, tiene diferencias muy claras. La gasolina es inflamable y el diésel es combustible. Si ustedes derraman o esparcen una cantidad de gasolina en el piso, verán que en cuestión de minutos la gasolina simplemente desapareció porque se vaporizó por la temperatura medioambiental. Pero si yo esparzo la misma cantidad de diésel, es posible que el diésel pueda permanecer horas o incluso días antes de que empiece a evaporarse, o que simplemente permanezca ahí durante mucho tiempo hasta que las temperaturas exteriores aumenten. Y esa es justamente la clara diferencia que debemos tomar en cuenta, sobre todo cuando se realizan trabajos de caliente en tuberías. ¿Qué material ha estado dentro de esa tubería? ¿Ha sido un material inflamable, un material combustible? ¿Se ha producido la correcta medición al monitoreo? ¿Se ha limpiado, se ha purgado adecuadamente? Es importante entonces tener este conocimiento, sobre todo cuando se realizan trabajos en caliente en lugares o en tuberías o en almacenamientos de productos químicos como estos. Todos los fuegos, antes de convertirse obviamente en una situación descontrolada, tienen 4 etapas claramente definidas. Aunque en esta situación, si ven ustedes en la derecha de la lámina, pueden observar ahí una gradiente cuyas temperaturas vemos en la parte superior y los tiempos en la parte inferior, nos muestra cómo es que se produce el fuego antes de que se convierta en un incendio. La primera etapa de un fuego es la etapa incipiente, en la que las temperaturas están en el borde de los 0 y 50 grados centígrados. Yo voy a encender el puntero. Acá tenemos que la primera etapa del fuego, la etapa incipiente, la temperatura va de 0 a 50 grados centígrados y los tiempos suelen ser muy cortos, que van desde el momento de inicio, momento 0, tiempo 0, hasta los 3 minutos. En este lapso de tiempo es que yo debo generar el proceso de evacuación, porque las temperaturas, si bien es cierto, ya están alcanzando niveles ciertamente elevados, todavía permiten que las personas puedan evacuar. La piel humana empieza a sufrir quemaduras
en un rango que va desde los 45 grados centígrados hasta más arriba. A partir de los 45 grados centígrados, la piel, dependiendo obviamente de algunas personas, empieza a sufrir lesiones, ampollas. Es por eso que en esta etapa incipiente, dentro de los 3 primeros minutos, yo dispongo de un ambiente tal que favorezca la evacuación. Pero si yo demoro en la evacuación, es decir, demoro en la activación de la alarma y el proceso de evacuación, yo ya estaré en la etapa de crecimiento en el que las temperaturas pueden llegar rápidamente a valores de 700 grados centígrados. Y estamos hablando de una diferencia de un minuto, minuto y medio. En estas circunstancias, la posibilidad de supervivencia de las víctimas es prácticamente nulo, y es que las temperaturas son tan altas que colapsan el pulmón. Ese aire con alta temperatura, al ser inhalado, genera la destrucción de la vía respiratoria y no se va a generar el intercambio gaseoso dentro del pulmón. La persona, aunque aparentemente se encuentre bien, quizás no presente ningún tipo de quemadura, es muy posible que sus vías aéreas ya se hayan visto comprometidas a un punto tal que incluso haya generado la pérdida de vida. Es por eso que en estas circunstancias poco o nada podríamos hacer. Cuando llega ya el desarrollo completo, ya el denominado también incendio en este momento, las temperaturas pues alcanzan límites de 800 grados o incluso los superan, pudiendo llegar a 1000, 1200 grados, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se está quemando, qué es lo que se está consumiendo, qué es lo que está entrando en combustión. Esta etapa se denomina desarrollo completo y puede durar desde 5 minutos, 10, 15 horas o incluso días, como el que hubo hace algunos años en las galerías Nicolini, en las que el incendio no se pudo extinguir sino hasta casi 7 u 8 días después. Lamentablemente, la gran cantidad de materiales combustibles inflamables presentes en el interior hicieron pues que la extinción sea muy difícil y que obviamente se prolongue en el tiempo. Y obviamente una vez que se ha consumido todo el material combustible y al no haber más material, obviamente el fuego empieza a caer. Las temperaturas van bajando gradualmente porque ya no hay material que consumirse y esto, repito, puede durar desde horas a días. Entonces, ¿por qué es importante conocer las fases del fuego? Porque nosotros disponemos de aproximadamente 3 minutos para generar un proceso de evacuación. Si en este proceso yo tengo la posibilidad de extinguir un fuego porque puede convocar rápidamente a la brigada, se puede hacer de manera paralela. Pero consideremos que el equipo de respuesta debe tener los equipos de protección para estos casos. Si un equipo de protección común y corriente de aproximación de los bomberos es expuesto a temperaturas muy altas de 800 grados centígrados o más, simplemente el equipo también va a entrar en combustión. Esos equipos de protección son equipos de aproximación, no de lucha frontal directa con aplicación del fuego. Ahora que hemos conocido cuáles son las etapas del fuego, tenemos que conocer cuáles son los fuegos, cuáles son las diversas clases de fuego. En esta lámina pueden observar ustedes las 5 clases de fuego. Tenemos la clase A, todo lo que son sólidos ordinarios, la clase B, líquidos y gases, la clase C, todos los equipos eléctricos energizados, la clase D, los metales que entran en combustión, y la clase K, aquellos que se darán por la combustión de aceites y grasas para cocina, ¿no? Aceites vegetales o grasas animales, ¿no? O aceites de ese tipo. No confundamos con los aceites que están en la clase B, que son aceites derivados de hidrocarburos. Tienen diversa constitución, diversa conformación, diversos modos de obtención. La clase B son aceites minerales o derivados de los hidrocarburos, y la clase K son aceites de origen vegetal o animal. La clase A, pues bien, son aquellos relacionados a todos los materiales sólidos inflamables ordinarios, tales como madera, telas, papeles, plásticos y sus diversas combinaciones, y de los cuales estamos rodeados por todas partes. Todos los elementos que nos rodean prácticamente son de este tipo de elementos, ¿no? Tenemos plásticos, tenemos telas, tenemos papel, cartón, etc., ¿no? Una computadora, como la que tenemos al frente, está constituida principalmente por elementos metálicos en lo que se refiere a la estructura interna, pero está rodeada de plástico en todo su alrededor. Por eso que debemos reconocer rápidamente esta clase. Bueno, ¿cómo se identifica? Pues con una letra A en un triángulo verde, y su pictograma suele ser un pequeño tacho de basura, una pequeña ruma o pila de material que se está quemando rápidamente. Luego tenemos la clase B. Son aquellos que se producen en líquidos y gases combustibles o inflamables derivados de hidrocarburos, tales como la gasolina, GLP, GNB,
butano, querosene y sus diversas combinaciones, ¿no? Aunque aquí también debemos considerar un peligro adicional, y no es solamente el hecho de que entren en combustión estos materiales, sino también que muchos gases están almacenados bajo presión, los cuales también pueden generar la posibilidad de una deflagración, una explosión, una expansión violenta del contenido, que obviamente desencadenaría también mayores daños, ¿no? Se identifica con una letra D en un cuadrado rojo y su pictograma suele ser una galonera con fuego alrededor, ¿no? Son pictogramas que pueden cambiar, pero la mayoría de ellos nos muestran rápidamente la clase a la que pertenece. Luego tenemos la clase C, que son esos fuegos que se generan en equipos eléctricos energizados, es decir, equipos eléctricos en los que hay corriente eléctrica fluyendo por ellos. Porque si yo tengo un fuego, digamos, en una computadora, por poner un ejemplo, y yo desconecto la computadora, le retiro la corriente eléctrica, se convierte rápidamente en un fuego de clase A, porque ya no hay electricidad en esas circunstancias. Aquí hay que tomar en cuenta estas situaciones. Si yo voy a hacer un trabajo en altura, o un trabajo en caliente, en altura, cercano a postes eléctricos o con la posibilidad de que hayan cables eléctricos, yo debo haber evaluado esa consideración. Yo debo tomar en cuenta la posibilidad de sufrir un tipo de descarga eléctrica. De repente estoy realizando yo un trabajo de una estructura metálica sobre la que hay cables que por acción de la temperatura que se ha transmitido por el componente metálico puede afectar la cobertura plástica de estos cables si es que no tienen la debida protección, como una tubería o similares. Eso puede generar un cortocircuito, desencadenar un fuego, que además tiene como peligro adicional la presencia de electricidad. Se identifica con la letra C en un círculo azul y su pictograma suele ser un enchufe, un tomacorriente también incendiario. O sea, recuerde que en situaciones como estas, en las que se presente un fuego eléctrico, lo primero que debo hacer es cerciorarme de cortar la energía eléctrica, ¿no? Si bien es cierto, tenemos llaves termomagnéticas y diferenciales que se van a activar de manera automática, siempre es recomendable verificar que se han desactivado porque estos equipos pueden tener también una probabilidad de fallos que son mínimas, pero están presentes. Así que para evitar cualquier decisión en base a una suposición, mejor me percato de que han sido desactivados. Luego tenemos la clase D. Es aquella que se produce en metales combustibles tales como el aluminio, magnesio, titanio, circonio, litio, sodio y potasio. Muchos de ellos pueden entrar en combustión como una reacción química por el agua. Y aquí nosotros, o los trabajadores que realicen trabajos de soldadura, deben conocer cuáles son las características de los metales sobre los que se está aplicando una temperatura. Hay algunos, repito, que pueden reaccionar dependiendo de su constitución interna, de sus aleaciones. Si bien es cierto, todos los metales tienen una gran capacidad de disipar las temperaturas, por lo tanto algunos son más fáciles de soldar que otros, algunos, repito, podrían entrar en una combustión si es que no se tiene esa información. Algunos metales pueden entrar, repito, en combustión al entrar en contacto con el agua, ¿no? Se identifica con una letra D en un triángulo amarillo y su símbolo representativo suele ser un engranaje o una viga incendiándose. Luego tenemos la clase K. Bueno, la clase K es el que se produce por la combustión de aceites y grasas de cocina, ¿no? De origen vegetal o animal. Obviamente involucra a los equipos utilizados para la preparación de alimentos, tales como freidoras, cocinas, etc., ¿no? Su símbolo suele ser una letra K en color negro, aunque en algunas bibliografías también aparece como una letra K en un hexágono de color naranja. Su icono representativo suele ser una sartén incendiándose, ¿no? Obviamente aquí hay que entender que hay una serie de equipos específicos para la extinción de estos fuegos, ¿no? No podemos utilizar extintores PQS, extintores de agua, porque obviamente por la constitución, el elemento que se está quemando, tiene que ser atendido con un elemento químico específico, que es el acetato de potasio. Una vez que se presenten los fuegos, y yo ya identifiqué qué clase de fuego tengo al frente, y ya procedí con la evacuación del personal, y ya convoqué, y ya llamé a los equipos de brigadas, y yo dispongo de un extintor, y estoy entrenado, y el extintor está apto para ser utilizado, yo debo utilizar. Pero solamente lo voy a hacer para extinguir fuegos pequeños, fuegos incipientes o también llamados conatos. ¿Por qué? Porque son fuegos pequeños, porque estoy todavía dentro de la etapa incipiente del fuego en el que puedo participar, las temperaturas son bajas, el ambiente no está lleno de humos tóxicos o humos calientes, por lo tanto puedo
apagarlo, pero obviamente he debido también hacer que todo el personal evacúe rápidamente. Aunque dependiendo también de las circunstancias, yo puedo generar un proceso de extinción de manera paralela a un proceso de evacuación. Repito, pero dependerá de la evaluación. Los extintores están orientados justamente para esta etapa inicial. Yo debo apagar el fuego con el extintor. Yo no puedo apagar un incendio si tenga 1000 extintores, y es que las temperaturas irradiadas en un incendio son muy altas. Estaría exponiendo mi vida inútilmente, porque además de las temperaturas hay presencia de gases que están a altas temperaturas y pueden generarme quemaduras a nivel de las vías respiratorias, dejándome inconsciente en cualquier momento. Yo debo conocer los extintores, qué tipo de extintor tengo yo para apagar el fuego en un momento determinado. Aunque en los trabajos en caliente se recomienda el uso de extintores de polvo químico seco debido a su amplia variedad de extinción, ¿no? Pueden apagar incendios de la clase A, B y C. Pero el operario debe estar entrenado, debe tener en cuenta de que estos extintores tienen una particularidad, y es el hecho de que liberan el polvo o el agente extintor a una presión. Por lo tanto, yo debo estar ubicado a una distancia que va entre los 2 a 3 metros. Si yo me acerco demasiado al punto de fuego y libero el agente extintor de este extintor, valga la redundancia, puedo generar una presión tal que las brasas simplemente se dispersen, empeorando la condición de fuego. O en todo caso, generando varios puntos de fuego en los alrededores. El propio extintor tiene una etiqueta que nos indica cómo debe utilizarse. Asimismo, nos muestra las clases de fuego que apaga, así como también su fecha de vencimiento y la fecha de prueba hidrostática. Los extintores deben pasar por un periodo de pruebas cada cierto tiempo, una revisión mensual, una revisión anual y finalmente una prueba hidrostática que se realiza cada 5 años. Entonces, si esa información está plasmada dentro de un extintor, entonces podemos entender que es un extintor que garantiza siempre un medio de respuesta inmediata. Ahora bien, los extintores, como mencioné, también tienen pues unas ciertas variaciones dependiendo del agente extintor que tiene el interior. El más común de todos es el número 1, que es el de polvo químico seco, también llamado multipropósito o ABC, que como ven ustedes en su denominación de ABC puede apagar incendios o fuegos de la clase A, sólidos, clase B, líquidos y gases, y clase C, eléctricos, ¿no? En el caso de un trabajo en caliente, tener un extintor de esta clase nos ayudaría muchísimo, tomando en cuenta las consideraciones de distancia y de presión con la que el polvo químico sale. En la imagen número 2 tenemos un extintor de CO2 que contiene un gas, dióxido de carbono, también llamado anhídrido carbónico, que tiene pues una particularidad, es el hecho de que es un gas que está a una temperatura muy baja al momento de ser liberado. La gran ventaja de este tipo de extintor es que, por ejemplo, en el caso de un incendio eléctrico donde hay equipos, ¿no?, computadoras o similares, este agente extintor ingresa al interior, reduce la temperatura, además de que sofoca o retira el oxígeno, generando la extinción del fuego de manera inmediata. Algo que de repente el extintor de polvo químico seco no podría hacer tan eficientemente, y es que al ser un polvo y al aplicarlo sobre una computadora, el polvo solamente quedaría por la parte externa, no ayudaría muchísimo a reducir la temperatura. Pero tiene la clasificación de C porque está apto para equipos eléctricos, pero obviamente hay que entender cuál es la protección que yo le quiero brindar, ¿no? Si yo tengo un almacén donde hay material inflamable sólido como papel y cartón, utilizar un extintor de CO2 no resultaría muy práctico, porque además el extintor de CO2, cuando es liberado, ese agente extintor se dispersa y se disipa en el aire muy rápidamente. En el caso del polvo químico seco, este permanece en el lugar. Pues bien, repito, es importante hacer la evaluación de qué elemento es el que voy a proteger. En la imagen número 3 tenemos los extintores de agua, ¿no? A la izquierda tenemos el extintor de agua común y corriente, cuyo cilindro es de acero inoxidable y que se carga con agua común y corriente y con aire a presión dado por una compresora. Y luego tenemos a su derecha un extintor también de agua, pero en este caso es de agua desmineralizada, es decir, que no conduce la corriente eléctrica, por lo que puede utilizarse en equipos energizados o que tengan corriente activa. Y luego tenemos los extintores de polvo químico seco en el número 4, pero que son rodantes debido a su gran tamaño, ¿no? Suelen tener una cantidad de 50 kilos, a veces un poco menos, de polvo químico seco. Y están orientados principalmente para áreas abiertas, por ejemplo, estacionamientos o equipamientos o lugares en los que posiblemente un aspersor o una manguera contra incendios no puede llegar tan fácilmente. Todos los extintores que ven ustedes en la imagen y muchos de los que puedan observar en otros campos liberan su contenido en aproximadamente 60 segundos. Incluso el extintor rodante que ven ustedes en la imagen número 4 suele liberar su contenido en cuestión de minuto, minuto y medio como máximo. ¿Por qué? Porque es importante que todo el agente extintor
se vierta sobre el fuego para que genere justamente esa extinción. En el caso del extintor número 4, yo dispongo de una manguera mucho más gruesa a fin de poder liberar todo ese volumen de polvo químico seco de una manera mucho más rápida, de esa forma no darle la posibilidad al fuego de que pueda volver a encenderse. Pues bien, ¿cómo se usa un extintor? Si bien el extintor ya tiene una instrucción que está determinada por el retiro del seguro y del precinto, así como aplicarlo a la base del fuego de manera ondular en forma de abanico, ustedes pueden notar acá en la imagen número 2 una prueba de descarga. Es importante realizar una prueba de descarga cuando se va a utilizar un extintor. Y es que en la práctica he podido notar también que hay extintores que ante una situación específica se van a utilizar y el polvo químico seco nunca sale. El extintor puede estar muy bien desde el punto de vista físico, puede tener la botella sin ningún tipo de abolladuras, la fecha de vencimiento todavía no ha llegado, la aguja del manómetro está en la zona verde, que es una zona en la que debe estar siempre, pero a pesar de todos esos datos que me indican a mí que el extintor está en buen estado, en la práctica he podido notar que a veces simplemente no liberan su agente extintor o lo liberan con una presión muy baja. Esto se da debido a la forma en cómo algunos proveedores, ¿no? Algunas empresas que se encargan de la recarga no lo hacen de una manera apropiada. Recordemos también que el agente extintor, en este caso el polvo químico seco, existen una gran variedad de calidades. Pueden haber agentes extintores que realizan una extinción de una manera más eficiente que otros. Dependerá obviamente de la calidad del agente extintor. Entonces es importante que nosotros, al momento de adquirir un extintor, solicitemos al fabricante cuáles son los datos de extinción o cuáles son los rangos o rating de extinción del extintor, justamente para poder entender si el elemento o el agente extintor es de la calidad que yo estoy esperando, aunque obviamente esto va sumado a la habilidad del operario al momento de usar el extintor, porque yo puedo tener el mejor extintor del mundo, pero si no sé cómo utilizarlo o no tengo la práctica para poder extinguir un fuego, pues lamentablemente puedo ponerme en riesgo. Recuerden que estos datos van siempre de la mano. La calidad del polvo químico, así como la experiencia y entrenamiento de la persona que va a hacer uso de este extintor. Por eso es que la parte número 2 es importante. Antes de nosotros utilizar un extintor, de la forma en la que usualmente lo usamos, hagamos una prueba de descarga a fin de poder verificar que está en óptimas condiciones. Cuando utilizo un extintor, debo verificar previamente si es que se va a hacer uso dentro de un ambiente interior o un ambiente exterior. Si yo estoy realizando un trabajo en caliente, estoy realizando un corte de una tubería y estoy utilizando pues ahí un soplete con acetileno, porque así lo establece el trabajo y así son los equipos que yo tengo, debo verificar si estoy en un ambiente cerrado, porque si estoy en un ambiente cerrado y se produce un fuego, las masas de humo y aire caliente se van a ubicar en la parte superior de ese ambiente. Y si yo utilizo un agente extintor, en este caso un extintor de polvo químico seco, es muy posible que las masas del polvo químico seco no solo se coloquen sobre el fuego, sino que también se arremolinen en la parte superior, haciendo que toda esa masa, ahora ya mezclada con el polvo químico seco, retorne hacia mí. Si ustedes alguna vez han realizado una prueba o una práctica con un extintor de este tipo, habrán notado que ese polvo químico genera cierta irritación en la nariz y en la garganta. Asimismo, puede generar cierta incomodidad en los ojos. Es por eso que el operario debe ser consciente de esta particularidad del polvo químico seco. Se puede percutar, liberar su agente extintor sobre el fuego, pero puede generar en un ambiente cerrado, en un ambiente interior, una pequeña mezcla de polvo químico seco con los gases y retornar hacia mí, afectándome negativamente. En el caso de un ambiente exterior, yo debo tomar en cuenta la dirección del viento. El viento puede estar en un sentido y al siguiente segundo cambió de sentido. Es importante que nosotros hagamos siempre esta evaluación durante las actividades al interior, al exterior, cuál es la condición climática, tengo el extintor apropiado para estas labores, tengo el tamaño apropiado del extintor, porque recordemos, un extintor apropiado para estas circunstancias suele ser entre 8 y 12 kilos, no dependerá, pero si yo tengo un extintor de 2 kilos, es poco probable que esa pequeña cantidad de polvo o agente extintor extinga el fuego. Asimismo, las instalaciones tienen un sistema contra incendio que van a activarse de manera automática.
¿no? Obviamente todos los gabinetes que ven ustedes en la lámina y que pueden ustedes apreciar en una instalación ya tienen una presión de agua en los puntos de salida. Es decir, no es que yo voy a abrir recién la válvula de un gabinete para que el motor entre en funcionamiento y pase todo un tiempo en presurizar la línea. No, las líneas ya están presurizadas. Simplemente al momento de abrir yo una de las llaves ubicadas en un gabinete, lo que voy a hacer es generar un descenso en la presión, y ese descenso en la presión es valorado por la bomba contra incendio, la cual se activará automáticamente para brindar mayor presión en el punto donde se requiere. Aquí debemos conocer dónde están ubicados los gabinetes, pero recuerden que en el caso de los gabinetes deben ser utilizados por personal de bomberos, por personal contra incendio, porque utilizar un gabinete implica desplegar una manguera con una gran cantidad de agua, por lo que yo voy a hacer frente a un incendio. Si voy a hacer frente a un conato o un amago de fuego, utilizo un extintor. Si voy a hacer frente a un incendio, despliego mis líneas y obviamente debo colocarme el equipo de protección apropiado para ello, porque estoy enfrentando un incendio, una situación con fuego descontrolado, altas temperaturas, presencia de gases y humos tóxicos para los que yo no tengo ningún tipo de protección. Asimismo, este sistema contra incendio contempla también la colocación de una válvula siamesa que está al exterior de la instalación, por la que los bomberos que vengan y que han sido llamados van a abrir con sus unidades y van a conectar sus unidades contra incendio a las válvulas siamesas para proveerle de agua a la reserva de agua que tiene la bomba contra incendio de la instalación, y esta a su vez pueda repartirla a lo largo de toda la instalación. Esta agua también se utilizará para los rociadores que vimos anteriormente, que, repito, están diseñados para facilitar los procesos de evacuación y, de darse el caso, generar también la extinción de los fuegos. Y bien, señores, para terminar ya con esta sesión, les dejo un video en el que vamos a ver todo lo relacionado a la seguridad de los trabajos en calientes y en el que se va a condensar todo lo visto en estas 4 sesiones. Alrededor del mundo, trabajadores sueldan y cortan. Y cada año mueren personas en accidentes de trabajo. Muchos obreros sufren quemaduras en los ojos y otras lesiones por exposición a sustancias tóxicas, descargas eléctricas y caídas. Los trabajos en caliente son causa del 7% de todos los incendios industriales. Grupos internacionales han establecido normas respecto a los equipos y la seguridad, pero todas las normas escritas no pueden protegerlo si no se cumplen las medidas de seguridad. Lograr que los trabajos en caliente sean seguros es complicado. Los principales procesos son la soldadura con arco eléctrico, con gas combustible y con metal de base no fusionado y el corte térmico. Y cada proceso tiene problemas de seguridad específicos. La soldadura con arco es el proceso más común. En este último se genera calor cuando la electricidad fluye a través de un espacio entre la punta del electrodo de soldadura y el metal. En este proceso, el electrodo se derrite y se crea un material fundido en el metal de base. Como el metal de base también se derrite en las superficies de contacto, las piezas se unen al enfriarse. La soldadura con gas combustible, el segundo tipo más usado, aprovecha el calor de los gases ardientes para derretir y unir el metal de base. Se utilizan varillas de metal similares a las de la soldadura de arco cuando se necesitan productos de aporte. Los tipos más comunes de gases utilizados son el oxígeno y el acetileno. Pero también se combinan otros gases como AMP, propano o gas natural con el oxígeno para generar el calor requerido. La soldadura con metal de base no fusionado calienta los metales y los une con material de aporte derretido a temperaturas muy altas. Otras soldaduras similares usan materiales que se funden a temperaturas más bajas. Los materiales de aporte pueden ser alambre, láminas de metal, relleno, cápsulas, polvo, pasta o cinta.
Se debe usar fundente, una sustancia que evita que el oxígeno impida la adhesión, a menos que el proceso se haga al vacío. El corte térmico es el último proceso en caliente importante. El corte de los metales se realiza fundiéndolos. Por lo general, se usa el oxígeno o el arco eléctrico dependiendo del metal que se corte. Ciertas soldaduras o cortes se hacen mediante robots, láseres o haces de electrones. Incluso se hacen varias operaciones de estado sólido como forja y soldadura de fricción. Independientemente del proceso usado, el trabajo en caliente implica grandes responsabilidades. No solo se debe hacer el trabajo, sino también protegerse en condiciones difíciles y de intenso calor. Además, hay que proteger a personas y cosas que están alrededor. Cuando se trabaja en caliente, hay 4 áreas de responsabilidad: planificación previa, seguridad personal, seguridad del área de trabajo y seguridad del equipo. El corte y la soldadura generan calor. Las temperaturas altas pueden ser peligrosas para el soldador, los demás trabajadores y el lugar de trabajo. Todos los trabajos son diferentes. Los riesgos cambian cuando cambian los materiales y el lugar. La planificación previa es el paso más importante. Debe cerciorarse de que está seguro analizando con su supervisor los riesgos que puede presentar un trabajo y tomando medidas para eliminarlos o controlarlos. Muchas instalaciones tienen un sistema de inspección y permisos por escrito que estipulan el equipo protector requerido y las precauciones a tomar antes de empezar un trabajo en caliente. En ciertas situaciones, como cuando se emplean productos químicos peligrosos o se elabora en lugares confinados, se exige un permiso por escrito. La planificación previa está muy vinculada con la seguridad personal. El trabajo en caliente puede exponerlo a riesgos como el uso de sustancias tóxicas, el ruido y la luz, entre otros. Los gases y las partículas que se combinan con el aire, provenientes de los fundentes y los metales fundidos, constituyen un gran peligro. Las sustancias emanadas dependen de los fundentes, los materiales de base y el aporte. Estos riesgos varían según el trabajo. Podría estar expuesto al aluminio, berilio, cadmio, cromo, fluoruros, hierro, plomo, manganeso, níquel, sílice, titanio o zinc. La exposición prolongada puede afectar la salud, causar problemas respiratorios, irritaciones oculares y hasta cáncer. El plomo es un riesgo especial. Puede desprenderse como gas de las pinturas con base de plomo en las operaciones de corte y soldadura. Exponerse breve pero intensamente o de forma continuada y ligera es peligroso. El trabajo en caliente también puede exponerlo a gases como monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ozono, y a varios productos de la descomposición de disolventes y limpiadores. Pregúntele a su supervisor con qué materiales trabajará. Averigüe qué gases pueden emanar de ellos durante la soldadura. Pregúntele cuáles son los síntomas por exponerse a gases peligrosos y qué medidas iniciales se deben tomar. Otros riesgos son causados por el calor, la luz, la radiación, el ruido y la electricidad. Como el trabajo en caliente plantea tantos riesgos, usted y su empleador deben colaborar para garantizar la seguridad. Esto se logra de 2 modos: mediante controles de diseño, como construcciones especiales, sistemas de ventilación y extracción, y el uso de equipo de protección personal, EPP. De ser posible, haga ese trabajo en las áreas designadas donde existen controles de diseño, como sistemas de extracción, y las superficies no son reflectantes ni inflamables. Cuando esto no sea posible, debe proporcionarse ventilación adicional y tomar precauciones para que la luz, el calor y los gases no representen riesgos para los trabajadores ni el área de trabajo. Una vez que los controles de diseño han reducido los riesgos al máximo posible, debe usar equipo de protección personal para crear una barrera contra esos riesgos. Los artículos específicos que debe usar dependen de los riesgos detectados al planificar el trabajo. Por eso la planificación previa es vital. Los tipos generales de EPP son ropa protectora y protección para los ojos, la cara, las vías respiratorias y los oídos.
La ropa protectora incluye guantes resistentes al fuego y camisas contra el calor, la radiación ultravioleta y las chispas. Quizá deba usar delantales resistentes al fuego, sobre todo polainas o botas, además de protección para los hombros y orejas si trabaja en lugares elevados. También podría necesitar calzado con suela de goma, guantes no conductores o alfombras especiales contra descargas eléctricas. Siempre use pantalones sin bajos. Los bolsillos deben estar vacíos y sellados para evitar que se retengan chispas. El cuero o la lana son mejores que el algodón, a menos que el mismo se haya tratado con un protector contra el fuego. No use tejidos sintéticos como poliéster o nylon, porque se derretirán en la piel si están expuestos al calor o a las chispas. Un protector de ojos y cara es otro tipo de EPP que debe usar siempre todo aquel que suelde o corte. Puede quemarse seriamente los ojos o la piel, o incluso perder la vista si no se protege adecuadamente. El tipo correcto de protección depende del trabajo. Su supervisor le dirá qué necesita cuando se planifique el trabajo. Es importante usar gafas de seguridad y un casco, sobre todo si hay partículas que vuelan. El color de los lentes o filtros que protegen los ojos y la piel depende del trabajo y el proceso empleado. A menos que use el grado adecuado, podría quemarse los ojos y la piel o perder la vista. El destello del arco podría dañarle los ojos o causarle queratitis, conjuntivitis o incluso cataratas. Algunos de estos problemas se manifiestan enseguida y otros al cabo del tiempo. Recuerde usar el protector de los ojos, la cara y la cabeza cada vez que realice trabajos en caliente. Inspecciónelo o límpielo antes de usarlo. Muchas personas se sorprenden al aprender que deben protegerse las vías respiratorias al soldar o cortar. Aunque los empleadores tratan de reducir la exposición a gases mediante controles de diseño como la ventilación, a veces la cantidad de contaminantes en el área sigue siendo alta. En tales casos, debe usar una máscara u otro dispositivo que le permita respirar aire puro. Cuando hay tóxicos como el plomo o el mercurio en el aire, es necesario que el local tenga un extractor o se usen máscaras para respirar aire no contaminado. En espacios confinados donde la soldadura consume oxígeno y se acumulan gases, quizá deba usar un aparato de respiración independiente o un respirador que proporcione aire fresco del exterior. Trabajar en caliente en lugares confinados es muy peligroso y requiere un permiso por escrito detallado. Nunca trabaje en un espacio confinado si no se ha emitido un permiso y no se han establecido todas las medidas de seguridad. Resulta complejo seleccionar un respirador adecuado. Depende de la situación laboral y los tipos y niveles de contaminantes presentes. Al hacer la planificación previa, su supervisor escogerá el respirador adecuado para el trabajo que se realiza. Se asegurará de que ajuste bien y se le entrenará en su uso. Deberá usarlo cada vez que haga ese trabajo. Y deberá aprender cuándo hay que cambiar el filtro. Si surge un problema con el respirador, como dificultad al respirar, notifíqueselo de inmediato a su supervisor. La protección a los oídos es el último tipo de EPP que debe utilizar. Su supervisor medirá el nivel de ruido y le dirá si debe protegerse los oídos. Por ejemplo, las operaciones de corte y amolado crean un nivel de ruido que requiere protección auditiva. Hasta ahora hemos explicado la seguridad que necesitan las personas que sueldan y cortan. Debe colaborar con su supervisor para analizar el trabajo y escoger la protección adecuada. Pero no toda la responsabilidad es del supervisor. Usted debe aprender todo sobre los materiales que usa y las operaciones que realiza. Aclare dudas y lea el manual para saber los riesgos de los materiales que usa. Comprenda bien las instrucciones, las etiquetas y las advertencias del fabricante antes de usar el equipo. Aprenda los procedimientos operativos estándar del trabajo que realiza y cómo pedir ayuda en caso de que algo salga mal. Quizá no necesite esta información todos los días, pero conocerla le permitirá hacer su trabajo mejor y con mayor seguridad. Después de planificar su labor y garantizar su seguridad, el próximo paso es lograr que su área de trabajo sea segura. Los soldadores con experiencia saben que las chispas y las salpicaduras pueden desplazarse 10.6 metros en todas las direcciones.
Esta área se llama zona de peligro. En ella, el calor, la luz y las chispas pueden causar fuegos y quemaduras. Algunos profesionales requieren protección o que se eliminen combustibles y materiales inflamables en un área de 10.6 metros a la redonda antes de iniciar operaciones de corte y soldadura. Además, se debe ubicar allí al menos a un observador, el cual deberá quedarse un mínimo de 30 minutos después que concluya el trabajo en caliente. El observador debe poder apagar un fuego con agua, arena o un extintor y estar entrenado para pedir ayuda. Antes de hacer el trabajo en caliente, verifique hasta dónde podrían llegar el calor y las chispas. Se deben proteger las tablas del piso, la maquinaria, las puertas, las paredes, las cañerías y los conductos. Se deben trasladar los materiales inflamables al menos a 10.6 metros de donde se trabaje. Si el piso es combustible, humedézcalo o protéjalo. Cubra los sistemas de toma de aire y de ventilación que pudieran atraer calor, gases o chispas y diseminarlos por la instalación. Verifique que las paredes no presenten riesgos de incendio. Recuerde tomar las medidas contra incendios antes de empezar a soldar o cortar. Proteja el área para evitar que otros trabajadores se lesionen. Asegúrese de que todos estén lejos de las chispas y el calor o insista en que usen equipo protector. Nunca empiece a soldar si se encuentran cerca personas no protegidas. Quizá no comprendan los peligros y usted debe asumir la responsabilidad de protegerlos. La seguridad en el área de trabajo exige orden. Mantenga el equipo de soldadura, los cables y las mangueras lejos de pasillos y de todo tipo de escaleras. Esto ayudará a evitar caídas y lesiones, así como daños a los equipos. Ponga las colillas en ceniceros y recoja las herramientas y desechos. Evite que alguien se lesione a causa de algo que dejó regado. Algunos trabajos requieren precauciones especiales. Analícelas con su supervisor durante la planificación previa. Por ejemplo, no debe soldar o cortar un bidón o una tubería sin verificar que no contenga ningún material peligroso que pudiera estallar o crear gases dañinos. Recuerde que las pinturas y revestimientos en los metales a menudo contienen plomo que se diseminará enseguida por el área durante un trabajo en caliente. Si el cuello del soplete de corte es más largo, se pueden reducir los gases de plomo, pero de todos modos deberá usar un respirador. Por eso, verifique antes de soldar o cortar metales revestidos. Purgue todos los espacios vacíos, cavidades o contenedores para que el aire y los gases puedan escapar antes de aplicarle calor. Deberá usar EPP contra caídas como barandillas, cinturones y cuerdas si trabaja en alturas. Controle lo que hay debajo y asegure su equipo para que no se caiga. Trabajar en caliente en áreas como tanques, calderos y compartimientos es muy peligroso y se deben seguir las instrucciones para trabajar en lugares confinados especiales. Su supervisor puede ayudarlo a hacer el trabajo lo mejor posible, pero usted es responsable de la seguridad en el área de trabajo. Es importante planificarlo todo antes de empezar. La cuarta área de responsabilidad es la seguridad del equipo. Debe conocerlo bien y conocer su uso, cuidado y mantenimiento. Las instrucciones del fabricante y los procedimientos operativos dan información sobre la seguridad del equipo. Léala y aclare con su supervisor cualquier duda que tenga. Cuando planifique un trabajo, inspeccione el equipo para detectar escapes, daños, válvulas deficientes o problemas en el regulador antes de comenzar. Inspeccione el equipo eléctrico y los cables. Nunca sobrecargue un circuito. Cada caja de soldadura debe tener su circuito propio por la energía que se consume. No desactive interruptores, fusibles, disyuntores automáticos ni ningún otro dispositivo de seguridad. No use equipo deficiente. Etiquete el equipo que funcione mal o esté dañado para que nadie más lo use. Algunas compañías emplean un sistema de bloqueo para asegurar equipos que no están en uso. En la soldadura con gas combustible y corte térmico, preste atención a las marcas y etiquetas en los balones. Recuerde que no las debe quitar ni cambiar. Estos gases están bajo presión y debe manipular los balones con cuidado para evitar incendios, explosiones y otros accidentes peligrosos.
Tape los balones y protéjalos de caídas, golpes, daños y manténgalos verticales. Inmovilícelos y asegúrelos cuando se usen o estén almacenados para evitar que se caigan o rueden. Trasládelos adecuadamente en un carrito, nunca los ruede de lado. Cuando los guarde, siga las precauciones indicadas en los manuales y en el contenedor. Por ejemplo, el oxígeno debe almacenarse lejos del acetileno para evitar el riesgo de incendios. Antes de comenzar un trabajo, verifique que los accesorios, los reguladores y las mangueras no estén dañados e informe si el equipo tiene problemas para que lo reparen o sustituyan. Al trabajar con el equipo, verifique que está seguro. Protéjalo del calor y el trasiego. Aléjelo de combustibles y manténgalo sin grasa ni aceite. Si cuida su equipo, este lo cuidará a usted. Asóciese para garantizar la seguridad. Asuma su responsabilidad para trabajar seguro y bien. Compártala con su supervisor, sus compañeros y su empleador. Por eso debe aprender todo lo que pueda sobre su trabajo. Aclare sus dudas y aprenda cómo hacer que su trabajo sea más seguro. Eso es parte de su aprendizaje laboral. Así protegerá mejor a la gente, los lugares y las cosas a su alrededor. Bien, y para dar concluido o por concluida esta cuarta sesión y todo este módulo de trabajos en caliente, tomemos en cuenta estas conclusiones. El trabajo en caliente es potencialmente riesgoso para las personas y la instalación, si es que no se toman en cuenta la forma en la que voy a realizar el trabajo, los equipos con los que yo dispongo, el personal idóneo para tal actividad. El cumplimiento de los procedimientos para el trabajo en caliente reduce los riesgos y aún, si se produce un incendio, permite responder de manera eficiente para proteger vidas y propiedades. Es importante que tomemos en cuenta toda la información que se ha dado a lo largo de estas 4 sesiones, principalmente en esta última, en la que hemos visto el tema de la respuesta ante una emergencia y cómo a veces los operarios, por las decisiones que toman, generan accidentes que lamentablemente ocasionan pérdidas de vidas. Al margen de la instalación, porque esta puede volver a constituirse nuevamente, la pérdida de vidas humanas es algo que es irremediable. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que todos los trabajos que yo realice y el cumplimiento estricto de los procedimientos, así como de una actitud y una acción vigilante en mis labores, y el conocimiento que yo pueda obtener, me permitirá a mí evitar que sufra cualquier lesión durante estas actividades. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.